Y ya desde hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales, que es el método de ecuaciones diferenciales separables, porque eso ya les va a poner en contexto que lo crítico de esta primera unidad es saber integrales regulares, pero si en algún momento, aunque uno quiera hacer una ecuación diferencial separable relativamente sencilla, puede que tengan que usar un poco de regla de sustitución, un poco de integración por partes. Sustitución trigonométrica en teoría se puede hacer, pero ahí sí yo creo que ya estoy poniendo ejemplos rebuscados. Entonces, prácticamente el éxito en esta primera unidad va a ser la integración y el álgebra, porque también van a ver que con separables, como uno quiere resolver para una función y, cuando uno integra, puede que uno no tenga resuelto para y, entonces uno tiene que resolver para y hay que saber propiedades de álgebra para ir, digamos, tomando logaritmos para eliminar funciones exponenciales, dividiendo por constantes, sumando y restando. Es un poco difícil este tema, el álgebra y las técnicas de integración. Y prácticamente vamos a empezar con la unidad más difícil de primero. Entonces esto, digamos, no importa en la universidad donde estén, siempre el tema de ecuaciones diferenciales de primer orden es donde peor les va, porque sí, digamos, hay un montón de técnicas y ponerse a clasificar el tipo de ecuación diferencial toma su tiempo. Ya las otras unidades son bastante accesibles. Pero igual, digamos, vamos a ir emparejándonos con la integración y adquirir ese criterio para clasificar las ecuaciones diferenciales. Entonces, aquí tenemos que una ecuación diferencial, o aquí yo creo que lo puse ya muy abreviado, lo voy a poner más. Primero, ¿qué significa E de mayúscula? Sí, se me olvidó mojar el trapo. Pero ya para la otra sección lo va a tener mojado. Entonces, una ecuación diferencial. Y aquí, digamos, abreviado como E mayúscula, D mayúscula. Que contiene de una o más variables respecto a una o más variables independientes. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Ahorita esta definición en palabras no es que ahora vamos a tener una estructura un poco diferente y aplicables porque, digamos, por ejemplo, cuando estábamos viendo los modelos de crecimiento poblacional y utilizábamos el modelo exponencial, ese modelo exponencial es producto de una ecuación diferencial bastante sencilla, casi que la más sencilla de la que podemos pensar. dy dt es igual, vamos a poner acá un número, un 0.2 por y, pero este número en realidad puede ser una constante. Entonces, vieron, aquí la idea es diferente porque antes cuando yo les decía que encontrara de y de t, les decía, bueno, les estoy diciendo es que esta función y, si la derivo, es igual a la función original multiplicado por 0.2. Entonces aquí pueden ver que la nueva función, afortunadamente yo creo que ya vamos a poder ver otra que también vamos a poder resolver, pero la vamos a ver posteriormente.
Es una ecuación diferencial que les dice cómo se van enfriando los cuerpos si tienen una temperatura mayor a una temperatura ambiente. Entonces aquí podemos tener algo que de y de t es igual a una constante k por un valor y menos un valor de temperatura ambiente. ¿Por qué se trabajan mucho? Porque es bastante fácil poner supuestos de su teoría científica en términos de derivadas y de funciones. Uno puede el tamaño de la economía. Entonces uno puede poner ecuaciones diferentes. Tal vez uno no conoce el todo de relacionarlas con otras variables. Entonces aquí el modelo lo que les está diciendo es que la razón de cambio de la temperatura es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura ambiente. Y aquí otra vez la incógnita es y de t. Entonces ya cuando terminemos esta unidad de ecuaciones diferenciales de primer orden, vamos a ver un poquito de modelación, que eso es lo que realmente justifica este curso. Entonces la idea es que vieron que aquí estaba hablando de que tenemos una o más variables independientes. En realidad aquí en este curso solo vamos a trabajar con una variable independiente. Entonces eso es lo que se conoce como una ecuación diferencial ordinaria. Hay ecuaciones diferenciales parciales, pero ese sí es un tema que está muy fuera del enfoque de esta carrera. Incluso hay muy pocas carreras en la del Valle que miran el tema de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces aquí lo que sucede es que una ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria, es una ecuación diferencial que contiene derivadas respecto a una sola variable independiente. Entonces alguien en algún momento puede decir, mire, es que la economía no solo depende del tamaño de la economía, sino de las tasas de interés y de cómo está la situación internacional. Ya uno podría modelar una ecuación diferencial así, pero como tiene varias variables, ya se vuelve muy complicada. Entonces la idea es que, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer para resolver una ecuación diferencial? Ver cuál es la derivada de mayor orden que hay en la ecuación diferencial. Entonces ahorita no nos vamos a meter mucho en orden, pero porque todas las ecuaciones diferenciales con las que vamos a empezar trabajando van a ser de primer orden. Les voy a decir acá que el orden de una ecuación diferencial es el orden de la mayor derivada en la ecuación diferencial. Entonces la idea es que podemos tener varios ejemplos, digamos, por ejemplo, podemos tener esta de que tengo tercera derivada de y respecto a t al cubo más 5 veces por la segunda derivada. Y aquí también, digamos, vamos a tener un pequeño problema de notación porque esta es una forma como uno puede notar las terceras y segundas derivadas, pero ustedes están mucho más acostumbrados a la notación de primas. Entonces ya cuando miremos ecuaciones diferenciales de orden más alto, ahí ya vamos a trabajar con la notación prima. Entonces podemos tener algo como esto. Entonces este tipo de ecuación diferencial, el orden que va a tener es de tercer orden, porque la derivada más grande que tiene es esta tercera derivada. Y lo que vamos a ver es que dependiendo del orden de la ecuación diferencial, vamos a poder en algún momento anticiparnos y tratar de ver cuántas soluciones posibles vamos a tener para esta ecuación diferencial. Entonces esta, digamos, es una ecuación diferencial. Y triple prima más 5 por y doble prima
más y' es igual a y a la quinta tercera de primera vamos a ir más 2 por igual a 5. Esta de acá va a ser una de primer orden. Varias de estas ecuaciones diferenciales no va a ser posible que las resolvamos. De primero, porque vieron que hay varias integrales que no se pueden resolver porque no nos coincide, no nos queda una sustitución adecuada. Entonces, eso también es parte de la razón por la que varias ecuaciones diferenciales no se van a poder resolver, pero también la otra razón es que hay algunas que no van a ser de ningún tipo. Vamos a ver un montón de tipos, pero hay una cantidad infinita de ecuaciones diferenciales que no es de ningún tipo. Entonces, estas van a ser las que vamos a ver durante este primer mes. Entonces, la idea es que una ecuación diferencial se puede escribir de varias formas. Que esto también, digamos, es otro pequeño detalle. Entonces tenemos, digamos, la forma normal, la forma de diferenciales y también una forma, digamos, con una función f mayúscula. Entonces la idea es que una ecuación diferencial de primer orden se puede escribir. Esta es la otra es la forma general. De manera general, ¿cómo? Una función f mayúscula que depende de la variable independiente x, que depende de y que depende de y' es igual a 0. Entonces esta forma es bien general y prácticamente aquí lo que les están diciendo es que nosotros tenemos libertad de hacer cualquier función de 3 entre estas 3 variables y ahí tenemos una ecuación diferencial. Entonces aquí digamos algo como esto es una forma general de una ecuación diferencial. Pero lo que pasa es que en la mayoría de problemas lo que más nos va a servir es que resolvamos para la derivada más grande. Y acabo de decir que solo las de primer orden, porque las de segundo, tercer orden también tienen una forma como esta, pero hay que poner y doble prima, y triple prima. Entonces la idea es que si se resuelve para y prima, la ecuación diferencial se puede reescribir en su forma normal o estándar. Y esto sí va a ser un problema para algunos métodos. Si no la tenemos en su forma estándar, entonces no nos va a quedar la solución como nos tiene que quedar. Entonces ya de esta forma estoy diciendo que mi derivada es igual a una función que solo depende de 2 variables. Entonces esta acá se podría decirles que es la forma más común para escribir una ecuación diferencial de primer orden. En este ejemplo lo que tendríamos que hacer es resolver para y'. Entonces lo que hago es que estos senos los paso a restar y luego divido y luego hay una última forma, que esta nos va a servir para ecuaciones diferenciales separables, ecuaciones diferenciales exactas. Hace
ecuación diferencial de y de x. Entonces aquí lo que nos va a pasar es que esta otra forma se mira inicialmente más complicada, pero eventualmente van a ver que tener la ecuación diferencial de esta forma nos sirve para resolver ciertas ecuaciones diferenciales. Entonces, digamos, en este ejemplo, lo que tendríamos que hacer para escribirla con su forma diferencial es, en vez de poner y', poner dy de x. Como esto, esta es una forma diferencial. Entonces, vieron, es la misma ecuación diferencial, pero la escribimos de que x de que hace la ecuación diferencial. Entonces, esta es otra definición un poco insatisfactoria, porque prácticamente lo que nos están diciendo la solución es una función que va a satisfacer esta ecuación. Pero, ¿cuál función es? Eso es lo complicado. Entonces, la idea es que, sigamos, tengo una ecuación de primer orden y quiero ver si esta es solución de la ecuación diferencial. Y al sustituir todo me tiene que quedar que el lado derecho es igual a 0. Entonces prácticamente sustituyo los variables. Entonces, un pero estos en realidad son la solución. Entonces vamos a decir acá que verifique que la función indicada es una solución de la ecuación diferencial. Entonces aquí ya, incluso creo que una como esta sí la vamos a poder resolver hoy. Entonces, digamos, aquí les estoy diciendo la ecuación diferencial, pero ya les estoy dando la que es supuestamente la solución. Es esta función que depende de t, 2 menos 2 por e a la menos 20 por t. Entonces aquí hay algo bien interesante, porque vieron, ahora lo que tengo que ver es si esta función es solución de esta ecuación diferencial, tengo que derivarla y luego tengo que multiplicarla por 20 y cuando sume la derivada más 20 por y, me tiene que dar solo 40. Entonces, curiosamente en este curso también tienen una forma bonita de comprobar si la que están poniendo como solución es solución de la ecuación diferencial. Sustituyen en la ecuación y verifican que los dos lados igualan. Entonces, la derivada de esto es 0 menos 2 por menos
Entonces, ¿qué nos va a pasar acá? Acá tengo 40 e a la menos 20 por t más 20b y solo aquí de e a la t 40. Entonces, como esto sí no es solución. Entonces, se mira bien pequeña la diferencia entre e a la menos 20 por t y e a la t, pero si tienen acá una potencia incorrecta, entonces ya no tienen la solución de la ecuación diferencial. Entonces yo creo que acá tengo otro problema. Y acá tenemos otra función s de x. 1 más 1 partido x. Muy bien, entonces ahora ¿qué nos va a pasar acá? Aquí tengo que hacer lo mismo, tengo que derivar esta función, la multiplico por x al cuadrado y si me da menos 1, entonces esa es la solución de la ecuación diferencial. Lo que tengo que hacer otra vez. Sustituya s' de... Aquí solo tengo que, aquí no, como pueden ver, entonces lo bonito de esta función es que esta se puede derivar con la regla de la potencia. 1 más x a la menos 1. Entonces si derivo esta función, me queda 0 más x a la menos 1 menos 1 por x a la menos 2. Y aquí también sí les voy a decir, sí les puedo indicar de que sí, hay varios métodos que es cierto que casi que la mayoría de veces vamos a estar integrando, pero van a ver en algunos pasos, algunos métodos donde lo que vamos a tener que hacer es derivar. Entonces, las reglas de derivación sí van a resurgir. X al cuadrado por esta derivada. ¿Vieron qué sucede acá? Nos vuelve a quedar que esto es igual a menos 1. Solo que ahora aquí, digamos, hay un pequeño problema. Que esto no es algo que vamos a estar prestándole mucha atención al curso, pero igual lo tenemos que tener presente. Y es que note que la segunda solución, la solución de la segunda ecuación diferencial, se indefine en x es igual a 0. Entonces, ahora una pequeña diferencia que vamos a tener entre ecuaciones diferenciales y funciones como las vimos en precálculo, es que esas ecuaciones diferenciales también van a tener un dominio, pero va a ser un dominio más restringido que un dominio de precálculo. Entonces, lo que vamos a decir es que, bueno, estas se indefinen en x es igual a 0. Entonces, voy a decir acá que el intervalo de solución, el intervalo de esta solución es
ya perdemos esa idea de la solución de la ecuación diferencial, de que tiene que tener una solución diferenciable. Entonces, aquí hay una definición un poco molesta que es el intervalo de definición. Tenemos entonces es infinito. En la segunda ecuación diferencial, ahí sí tuvimos el problema de que como mi función se indefine en cero, entonces aquí el intervalo solo va a ser de 0 a infinito. Puede que sea también de menos infinito a 0, en algún momento vamos a ver de qué formas podemos ver con cuál intervalo nos quedamos. Ahorita vamos a decir que solo hay dos opciones, o solo de 0 a infinito o solo de menos infinito a 0. Muy bien. Entonces, aquí tenía un poco más de teoría, pero yo creo que ahorita lo que voy a hacer es que vamos a empezar a ver ya un poco de ecuaciones diferenciales separables, porque así ya podemos ver realmente lo crucial de este curso, que son las técnicas de integración. Esta es la ecuación diferencial de primer orden más sencilla. Y es prácticamente el método general distinguir, bueno, un problema donde uno tiene ya funciones en específico. Entonces pueden ver que esto es muy diferente, que esté diciendo que esto es igual a f de x, y. F de x, y, ahí sí tengo posibilidades de hacer funciones más interesantes y más variables, más variadas. Mientras que aquí solo les digo, bueno, tenemos una función que depende de x y tenemos una función que depende solo de y las multiplicamos a las dos.
Entonces la idea es que podemos tener los siguientes ejemplos de ecuaciones diferenciales. Entonces podemos tener algo como dy de x igual a x al cuadrado por y al cubo e a la x al cubo más y a la cuarta. Entonces, si vemos esta ecuación diferencial, esta va a ser separable porque el x al cuadrado lo puedo multiplicar solo por e al x al cubo y este e a la x al cubo más y a la cuarta lo puedo distribuir porque es potencia de una función exponencial. Entonces aquí curiosamente tengo mi función que solo depende de x y luego una función que solo depende de y. Entonces vieron, esta sí es separable. Ahora, ¿cuál sí no va a ser, sí no va a ser separable? Vamos a poner una facilísima. Y la diferencia es bien sutil. dy de x es igual a x al cuadrado más y al cubo. Entonces, esa se podría volver separable. Entonces, la idea es cómo se resuelve una ecuación diferencial separable. Aquí voy a poner un método así bastante abstracto, pero la idea es que esto ilustra lo fácil que es resolver una ecuación. Entonces,
de y dividido de t. Vamos a ponerlo en términos de x solo para... Es esto. A dividir ahí por 30 veces, ya sé que esta estructura. Entonces tenemos esto y aquí digamos queda muy a criterio de ustedes si quieren integrar 1 partido 40 menos 20 por y o si factorizamos ese menos 20 para no tener que pelear con una regla de sustitución. Entonces aquí es cuando los problemas se ponen más bonitos. Yo creo que aquí hay un signo negativo. Menos 2. Entonces, ¿vieron? ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Tengo que separar las variables. Entonces acá tengo dy dividido y menos 2 es igual a menos 20 por dx. Si quieren integrar 1 partido 40 menos 20 por y, eso es correcto. Van a llegar a la misma solución. Puede que en algún momento cambien un poco las constantes, pero igual uno siempre puede reajustar. Ustedes vieron qué bonito. Entonces este es un método sencillo, pero ya pueden ver que el álgebra es un elemento crítico. Y luego lo siguiente que diría que es crítico son las técnicas de integración. Entonces la integral de una constante es simplemente la constante por x y la integral de este 1 partido y es logaritmo natural. Aquí no voy a usar sustitución porque esta es muy sencilla. Pero vieron, aquí es cuando hay un problema, porque uno dice, bueno, cuando integro esta, me sale una constante c. Y cuando evalúo esta integral indefinida, también me sale otra constante c. Entonces hay algunas personas que colocan dos constantes de integración, pero otras personas que dicen, bueno, como igual tengo que resolver para c, c2 menos c1 es una constante arbitraria. Entonces muchas personas lo que dicen es no pongamos dos constantes, sino solo pongamos la constante arbitraria del lado de la variable independiente. Entonces aquí estamos recombinando constantes.
y luego sumo 2 en ambos lados de la ecuación y aquí ya tengo la solución de la ecuación diferencial. Con un pequeño detalle que cuando les puse en el que comprobaran que era solución, no teníamos acá un valor de C. Tengo la lo paso. Si se anticipan de menos 1 partido Y, pueden cancelar ese negativo. Ahorita dejemos así. Ahora, lo que sí van a ver con separables, como es un método bien directo, en este método van a aparecer las técnicas de integración más rebuscadas, mientras que otros métodos que vamos a ver, ecuaciones diferenciales lineales o Bernoulli, sí van a ser más fáciles las integrales porque el método no es tan obvio. Entonces, digamos, acá integro menos 1 partido Y es igual a menos X al cubo más C. Y ahorita no se asusten si en algún momento una persona o algunos de ustedes puso el signo negativo del lado izquierdo y luego a ellos les para quedando más C y a ustedes menos C. En realidad, para propósitos de este problema, las dos soluciones son las mismas porque igual son constantes arbitrarias. Entonces aquí otra vez tengo que hacer lo mismo, tengo que resolver para Y. Yo creo que lo más fácil es pasar a dividir todo esto y el Y pasarlo a multiplicar. Entonces, aquí el álgebra sí se pone interesante porque hay varias personas que tienen diferentes formas para resolver para Y. Entonces, esta puede ser una de las soluciones. Y es igual a menos 1 dividido C menos X al cubo.
pero otra persona lo que puede hacer, bueno, quiero multiplicar de primero por menos 1. Y luego hacen este chanchullo de dividir dentro de todo esto. Entonces, si pasan a dividir, tienen que pasar a dividir todos los términos que se están sumando o restando en el denominador. Y luego estas dos soluciones son iguales. Si alguien tiene 1 partido x al cubo más c, eso también es correcto. Entonces, ¿vieron qué bonito? Entonces, aquí tenemos otro donde el problema donde empecé a indicarles cuándo iban a tener una ecuación diferencial separable. Este ya es más respetable. Y ahorita ya lo estoy limpiando un poco, pero es solo porque, ¿cómo se llama? Eh, ya no vamos a volver a hacer las propiedades exponenciales. Entonces, hay veces que también, digamos, una ecuación separable la pueden tener como que un producto de una función de x por un producto de una función de y, pero también pueden tenerla como una función que solo depende de x dividir una función que solo depende de y. Esa también es otra forma de ecuación diferencial separable. Porque igual, digamos, la división es un producto, solo que es un producto por una potencia a la menos 1. Entonces, aquí la idea, este lo paso a multiplicar, este lo paso a dividir. Y aquí ya vamos a tener que revisar la regla de la sustitución. Si la sustitución es sencilla, no es necesario que digan cuál es la U, cuál es la de U y luego sustituir. Entonces, aquí afortunadamente la sustitución es sencilla. Solo que esta primera se mira bien difícil de integrar. Pero acuérdense que si tienen cualquier potencia en el denominador, la podemos colocar en el numerador como una potencia negativa. Entonces vieron, este sí es más respetable. Pero aquí tenemos una gran ventaja. La derivada de x al cubo es x3 por x al cuadrado. Y la derivada de menos y a la cuarta es menos 4 por y al cubo. Entonces no sé si quieren que haga estos dos pasos de sustitución o si miran esta integral como menos un cuarto e a la menos y a la cuarta y un tercio e a la x al cubo. Eso sí van a poder hacer en este curso. En este curso no van a tener que justificar todos los pasos de integración porque si no el problema se vuelve extenso. Pero digamos acá, por ejemplo, con este, u es igual a menos y a la cuarta, de u es menos 4 por y al cubo. Entonces, ahí pueden ver por qué desde el primer día estamos viendo este tema, porque sí, este es cuando nos dicen, sí ve, e a la x al cubo más c.
Uy. Y entonces, van a haber algunos problemas donde posiblemente no les voy a decir que resuelvan para allí, porque o no va a ser posible o sí va a ser algo bastante elaborado. Entonces, vieron aquí para resolver para allí. No, es muy
quieren solo para... Van a haber tareas y laboratorios. Ah, aquí solo tareas, porque como solo tenemos 2 periodos. Ok. Ya no. Esto que incluye a partir de la toma. Entonces acá tengo una constante integración más esta creo que Sebastián ya lo está haciendo de manera mental. Sí, aquí la idea es que hay que hacer integración. Ajá, sí, integración por partes. Entonces, derivo la función que sí eventualmente se va a hacer 0. Ajá, el método tabular. Es que este es fabuloso. Si no, hacer esta con U y dB es una pesadilla. Y aquí, sí, y aquí afortunadamente la integral de a la x sigue siendo e a la x. Pero el método tabular es tan fácil que en teoría aquí podríamos tener algo como e a la 2 por x y todavía la podemos integrar. Y luego los signos se alternan. Este por este se multiplica por más 1, estos por menos 1, estos por más 1 y estos por menos 1. Entonces aquí, digamos, ya puedo escribir mi respuesta. Yo creo que la voy a escribir aquí abajo. X al cubo por e a la x, menos 3 por x al cuadrado por e a la x, más 6 por x por e a la x, y menos 6 por e a la x. Y ahí la solución, digamos, si quieren eliminar el seno inverso, solo utilizan seno. Pero también es una solución con un dominio relativamente extraño. Entonces, ahorita, ¿cómo se llama? Yo creo que sí, ahorita ya me quedan solo 10 minutos, entonces aprovechemos para ver si tienen alguna pregunta o algo. Quería hablar de solución general y particular, pero yo siento que eso es mejor para hablarlo al principio de la clase, no al final. Entonces ahí la tarea, como siempre, se les va a subir el fin de semana, entonces ahí se les sube en mi U. La podemos subir en mi U o pueden entregar de manera física. Todavía el miércoles vamos a ver un poco más de ecuaciones diferenciales, separables y teoría, porque nos falta distinguir entre solución general y solución particular. ¿Cómo se puede encontrar el valor de C? Porque hay una forma de que en vez de tener una solución general, tengamos ya una función única, pero tengo que hablar de condiciones iniciales. Eso lo podemos hacer el miércoles. Ya nada.